Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Los invitamos que se suscriban a nuestro canal Aprendamos con Scorpion Security en YouTube o en nuestro canal de TikTok Scorpion Marco Sánchez. Seguimos con nuestro curso de programación orientada a objetos, esto desde cero. Estamos viendo lo que es con el lenguaje de programación Python, lo que es los diferentes temas que debemos saber de antemano para entrar a la programación orientada a objetos. En este caso, los estamos viendo de una manera rápida para que nos dé tiempo de hacer el curso de programación orientada a objetos y le dediquemos más tiempo sobre todo al curso, ya que sobre todo hay algunos temas de programación orientada a objetos que tienen que tener claro muchos programadores o que tenemos que tener claros al momento de programar. En este caso, tocó el turno de funciones en Python. ¿Qué es una función? Empezando por eso. Ok, vamos a crear primero nuestro archivo. En este caso, funciones. Ok, función punto .ipnb. Damos enter. Damos y ejecutamos un mapdom, seguido del mapdom un código. Ejecutamos para que se vaya conectando el kernel. Ok, empezamos. Una función en forma de bloques cortos. La estructura de una función consta de las instrucciones o de la instrucción div seguido del nombre de la función y entre paréntesis las variables necesarias para el proceso. Esta función puede tener o no variables para dicho proceso. Un ejemplo sencillo de hacer funciones será calcular las áreas geométricas o calcular diferentes áreas geométricas. En este caso del cuadrado, triángulo, círculo, siguiendo lo siguiente. Ok, vamos a hacer un programa sencillo, lo cual calcule áreas de figuras geométricas. Estas prácticamente van a ser el círculo, triángulo y cuadrado. Ok, dice, se dice que una función, pues prácticamente es la definición de su tarea o de su fragmento por separado, organización más que nada de código. Para esto vamos a definir lo siguiente. Aquí hay que tener en cuenta cada una de las variables y sobre todo cada uno de, más que nada también, de los valores que necesitamos, sobre todo para el círculo, ya que trabaja con el valor de pi. Para esto, lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta lo siguiente. Podemos poner, por ejemplo, un comando, el cual diga cálculo de áreas, pero no sin antes también tener en cuenta lo siguiente. Como para el círculo, analizando necesitamos el valor de pi, podemos crear una variable que, por ejemplo, diga de que pi, tal vez no me deje ponerla, ok, pi es igual a 3.141516. Si no queremos trabajar con el valor de pi de esa forma, podemos hacer lo siguiente. Podemos importar lo que es la clase math para que en este caso, al momento que tengamos que hacer lo que es el valor de pi o estar utilizando pi, podemos hacer simplemente, por ejemplo, vamos a decir que f es igual a math.pi. Si nosotros mandamos a imprimir esto, va a pasar lo siguiente. Por ejemplo, pi concatenado de que es igual a f. Ahorita vamos a ver sus diferencias. Como podemos ver, el valor de pi nosotros le asignamos que es 141516. Su valor de pi es igual a 3.14159265 y así sucesivamente. Un fin no tiene pi todavía. Entonces, teniendo esto en cuenta, ahora sí podemos hacer lo siguiente. Podemos, sobre todo, definir una función con su respectivo nombre. En este caso, vamos a tener tres funciones. Vamos a empezar. Ok, en este caso vamos a dejar ambas en lo mientras y vamos a decir lo siguiente. Vamos a empezar principalmente a definir una función con su respectivo nombre. Con la variable o con la palabra reservada def seguido, bueno, podemos hacer primero un comentario, por ejemplo,
área cuadrado. Ahora sí, la palabra reservada def que nos permite definir funciones seguido de lo que es el nombre de la función, en este caso cuadrado. Pero en este caso no le vamos a pasar o no vamos a poner de tal manera que podamos hacer la definición de la función más el número de la función sin pasarle un valor, ya que los va a preguntar dentro de lo que es este su, su función. De esta manera, también vamos a decir de que el lado del cuadrado va a ser igual a que vamos a preguntar al usuario. En este caso puede ser con EVA, ya que tendremos que tener en cuenta en caso de que el lado del cuadrado sea con punto decimal o con punto entero, o con entero, pues eso para que el programa no tenga problemas al momento de realizar operaciones. Entonces, mandamos a preguntar al usuario, ¿cuál es el valor del lado? Ok, aquí nos faltó lo que son las comillas. ¿Cuál es el valor del lado? Cerramos pregunta. Al momento de que nosotros le preguntamos cuál es el valor del lado, sabemos que nuestra área del cuadrado es lado por lado. En MAP se le podría conocer como potencia de un número elevado al cuadrado, de tal manera que es lo siguiente. Lado por lado podría ser x para su área, x es igual a lado por lado, o lado elevado al cuadrado, o representándose de que, por ejemplo, también puede ser de que x sea igual a lado. Como sabemos, en Python se puede representar un número elevado al cuadrado como asterisco asterisco 2, o usando lo que es la función mat, podemos hacer también lo siguiente, de que x es igual punto po, y entre paréntesis nada más poner lo que es lo que se va a elevar al cuadrado seguido del 2, ya que también puede ser 3, 4, infinidad de números. Entonces tenemos que tener en cuenta cuál para nosotros es más razonable, si que sea lado por lado al cuadrado, o mat.po lado al cuadrado igual. Tiene que ser lo mismo. Ok. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a dejar el de lado al cuadrado o lado por lado, que es el más visto y es el que más se conoce. X es igual al lado por lado. Ok. Esto vendría siendo la área de lo que es el cuadrado. Ahora, vamos a mandar a imprimir para cuando el usuario elija que quiere el área del cuadrado. Para esto, vamos a mandar un salto de línea con diagonal invertida L, N, y vamos a poner el área del cuadrado es, y vamos a concatenar lo que es la variable X seguido de unidades cuadradas. Ok. Ahora vamos a calcular el área del triángulo. El área del triángulo, no tiene que ver tanto problema, pero ahorita vemos qué problema nos puede presentar. Igual vamos a definir con la función y vamos a poner a triángulo, seguido de que tampoco se le va a pasar ninguna variable o va a recoger ninguna variable del programa principal. Para esto nos pide la base y la altura. Para no hacerlo tan largo, vamos a copiar el lado y aquí nomás le cambiamos el nombre de la variable. Base. Ok. La base del triángulo. Ok, vamos a copiar esta de aquí. Pegamos y en este caso vamos a poner de que altura es igual a la instrucción cuál es la altura del triángulo para que podamos calcular su respectiva área. Para lo que es la área del triángulo, pues prácticamente sabemos de que nuestra variable, por ejemplo, y, va a decir que lo primero que se debe hacer es calcular primero el cálculo de la multiplicación del base por altura. En este caso se le conoce también como si fuera una función de multiplicación. Multiplicamos la base por la altura sobre 2. Entonces, lo primero que va a tomar en cuenta el programa es hacer el cálculo de la base por altura y posteriormente hacer la división entre 2. Entonces, teniendo en cuenta también esto,
podemos también copiar la salida del cuadrado, en este caso el prime, que muestra el área del cuadrado. El área del triángulo es, y mandamos la variable y. El área del triángulo es y unidades cuadradas, lo que tenga en este caso la variable y al momento de hacer la operación, para posteriormente también hacer el área del círculo. Ok, área del círculo nos dice que vamos a definir la función junto con a círculo y va a pasar lo siguiente, no le vamos a pasar ninguna variable del programa principal, y para esto dice de que en este caso radio, no, tenemos que pedir la radio al usuario y va a decir que principalmente evaluar qué tipo de dato nos pasa al usuario, si es entero o es decimal, con la instrucción de entrada, de salida, cuál es el valor de la radio, cuál es el valor del radio. Y está por demás poner círculo. Ok, cerramos pregunta y vamos a trabajar con lo que es nuestras operaciones. Para nuestras operaciones tenemos lo siguiente: pi por radio al cuadrado. Ok, si nosotros lo trabajamos de manera sencilla, podría ser lo siguiente. Teniendo en cuenta que primero tenemos que decir que pi, en este caso el valor de pi, que ya lo tenemos declarado acá arriba, pi por radio, ok, esto elevado al cuadrado, que vendría siendo x, asterisco asterisco 2, pi por radio al cuadrado, así se calcularía de una forma rápida. Pero, por ejemplo, en dado caso que nosotros queramos hacerlo de forma matemática, pero a como nos dice Python, podemos hacer lo siguiente, de que z va a ser igual a m.pow, que es para elevar al cuadrado, aquí pow, y entre paréntesis vamos a mandar lo primero que debe de hacer. En este caso, sabemos que para mandar pow, su primer parte tendríamos que mandar qué es lo que queremos elevar al cuadrado. ¿O qué queremos elevar al cuadrado? Pues tenemos que es radio multiplicado por pi. En este caso, vamos a mandar primero pi por radio al cuadrado. Ok. Entonces, podemos hacer de que mat, también podemos meter aquí lo que es en mat.pi para sacar su valor de pi, como lo conoce Python, multiplicado por radio. Y su segundo valor de .pow, pues prácticamente ponemos coma 2, ya que va a ser una elevación al cuadrado. Y pues para esto, finalmente, pues igual tenemos que poner cuál es la área del círculo en este caso. El área del círculo es, y le pasamos la variable z. Entonces, podemos hacerlo de esta manera, que se ve un poco más sencilla, o para practicar algunos métodos y funciones que tiene Python, podemos hacerlo de esta otra manera. Elevación al cuadrado, que vamos a elevar al cuadrado, pues primero hacer la operación de pi por radio, y ahora sí completamos la función de pow, que es lo que salga de pi por radio elevado al cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta de que ya definimos las funciones que vamos a usar para este programa, también tenemos que hacer una condición de qué función es la que queremos. Y para eso está lo siguiente. Podemos trabajar con un ciclo while. En este caso, va a trabajar de que sí y no. Por ejemplo, vamos a tener una variable que es y, que en este caso va a tener el valor de sí. Entonces, dice el programa, mientras while tenga que y es igual a sí, mientras y sea igual a sí, va a ser lo siguiente. Vamos a crear una variable llamada área, lo cual va a tener un eval. En este caso vamos a ponerle un entero con una instrucción de salida. Y aquí vamos a ponerle elige qué figura geométrica deseas saber el área. Para esto se tiene que tener en cuenta de que, y aquí va a ser una de las limitaciones, lo cual es cuando trabajamos con lo que es la libreta de Jupyter Notebook, va a ser lo siguiente. Por ejemplo,
Si quieres elegir cuadrado, el usuario va a tener que apachurrar 1. Si el usuario quiere apachurrar o saber el área del triángulo, tiene que poner el número 2. En dado caso de que un usuario quiera sacar el área del círculo, tiene que apachurrar el número 3. Entonces, como podemos ver, principalmente es una instrucción un poco larga. Ok, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a trabajar con lo que es instrucciones de decisión anidadas, de que, por ejemplo, si área es igual a 1, quedamos que iba a ser el cuadrado. Para llamar la función, solamente ponemos su nombre a cuadrado y lo que es los paréntesis. En dado caso de que no sea cuadrado, con el if, vamos a decir entonces área es igual a 2. En este caso decimos que para 2 vamos a ponerle que es triángulo. Entonces a triángulo mandamos a llamar la función. Si no es ni cuadrado ni triángulo, entonces podemos mandar un elif y vamos a mandar de que si área entonces es igual a 3. Ok, si es igual a 3, quedamos que vamos a mandar al círculo. Ok. Pero en dado caso de que no sea ninguno de los tres, vamos a trabajar con un else y vamos a mandar un prime. Ingresa una opción válida. Ok. Ingresa una opción válida. En dado caso de que se llegue a terminar el programa o de que ya hayamos pasado el programa nos puede preguntar si deseamos continuar imprimiendo áreas con input. En este caso, como es cadena, y vamos a mandar, ¿quieres calcular el área de otra figura con diagonal menos n para el salto de línea? Sí, diagonal, no. Ok. Aquí se me olvidaba de que el área del círculo vamos a trabajar, por ejemplo, la de arriba y ahorita vamos a ver en qué cambia. Si nosotros ejecutamos esto en lo que es Jupyter Notebook o en este espacio, nos va a aparecer lo siguiente. Elige qué figura geométrica desea saber el área: cuadrado 1, triángulo 2, círculo 3. Ok. Por ejemplo, vamos a elegir, por ejemplo, círculo. Ok. Dice, ¿cuál es el valor de radio del círculo? Por ejemplo, vamos a darle 5. Sabemos que 5 por 5 es 25. Y 25 al cuadrado, pues prácticamente son 246.7280 y tantos. Desea calcular otra figura geométrica. En este caso vamos a ponerle que no. Y nos sale el programa. Pero, por ejemplo, si nosotros hubiéramos quedado aquí, podemos guardar este dato. Vamos a ver cuánta diferencia puede existir en unidades con el valor de pi que tiene el programa junto con el que le asignamos. Este valor lo sacó sabiendo que dejamos que pi por radio al cuadrado, pero el valor de pi se lo pusimos de que es 3.141516. Pero si nosotros le dejamos el valor de pi que da Python, va a pasar lo siguiente. Por ejemplo, 3. Si nosotros ponemos 3, nos dice cuál es el valor de radio. Hay que ponerle de nuevo 5. Si nosotros ponemos 5, como podemos ver, hay una diferencia de 2 unidades de decimal, la cual puede existir a la vez una gran diferencia cuando se trata de cálculos exactos que a veces la industria pide, lo cual ahí sí hay que tener en cuenta muchas cosas cuando se hace un programa, para qué tipo de industria es, quién lo va a ocupar, para qué va a ser funcional el programa. Entonces, para esto, vamos a mandarle, por ejemplo, en este caso, un sí que queremos calcular otra figura geométrica y nos dice que, por ejemplo, el cuadrado 1. Ok, ¿cuál es el valor del lado? Vamos a ponerle 5. Vamos a ponerle que no. Ok, entonces nomás nos manda el área del cuadrado es 25. Como podemos ver, el área del cuadrado no nos la mostró hasta que acabó el programa. Volvemos a ejecutar, por ejemplo, 1, 5, ok, 25. Le ponemos que sí y confirmamos a que, por ejemplo, queremos ahora del círculo, del triángulo, que es el 2. La base es 5 y la altura es 8.
Ok, nos muestra exactamente el área del triángulo es 20 unidades cuadradas. Y por ejemplo, otra vez que sí, para calcular el área del círculo, 3. El radio es 5 y como podemos ver nos muestra cada una de las áreas de las respectivas figuras. En este caso le damos que no. Ahora, si este programa lo hubiéramos hecho en Python completamente normal, sin trabajar con las librerías, por ejemplo, vamos a ponerle que sería función, en este caso función, punto .py, pegamos el programa, ya que es lo mismo, y ejecutamos. Ahora, como podemos ver aquí, si nos muestra por separado y respetando la diagonal n, que es un salto de línea. Elige una figura para saber el área. Por ejemplo, 2. ¿Cuál es la base del triángulo? 5. 8. Aquí sí nos muestra lo que es los saltos de línea y también la impresión de las indicaciones que nos está dando el programa a comparación de la libreta de Jupyter Notebook que nos muestra acá arriba y que solo nos muestra los resultados debajo de lo que es su celda. Por ejemplo, damos que sí, damos al cuadrado, damos que 5, 5 por 5 son 25, 25 unidades cuadradas, damos que sí de nuevo. En este caso es círculo, su radio del círculo es 5 y nos muestra su respectivo resultado. Damos que no. Y como podemos ver, nos muestra el historial de nuestro programa a comparación que si estuviéramos trabajando con Jupyter Notebook. Esto a comparación de cuando lo ejecutamos acá. Si existe alguna diferencia, lo cual lo indispensable es con qué programa o con qué ID se identifiquen o se acomoden más ustedes. En este caso, nosotros nos acomodamos más con Jupyter Notebook, ya pues que sí tiene sus características que lo hacen único y sobre todo, ejecuta celda por celda y no la celda completa, ya que en este caso, podemos seguir trabajando en esta, por ejemplo, en otras celdas sin que perjudique la línea. Por ejemplo, si aquí hacemos que 5 por 5 y ejecutamos, nos muestra el resultado que es 25 y no todo el código de acá arriba. En dado caso que si acá, por ejemplo, hacemos un 5 por 5, por ejemplo, un print 5 por 5 no nos mostrará el resultado de 5 por 5 hasta que termine el programa. Por ejemplo, 3, 5, damos que no, y hasta ese momento nos mostrará el resultado de 25. Por eso es que a la vez nos gusta utilizar este Jupyter Notebook en Visual Studio Code o Jupyter Notebook normal cuando trabajamos con Python. Pero les digo, los IDE para programar, pues es acuerdo a cómo se acomode más que nada el usuario para hacer sus programas y a cómo vea más intuitivo. Bueno, pues muchas gracias. Esto ha sido Funciones en Python. Espero les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse, dejar su like, dejar su comentario y sobre todo compartir con compañeros para que sigamos aprendiendo juntos. Muchas gracias y hasta luego.